Bueno, y seguimos en nuestro hashtag, nuestro rol ciudadano, y es un placer para mí darle la bienvenida al programa a Gastón Marra. Él es profesor de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y es uno de los impulsores de un movimiento ciudadano llamado Ficha Limpia, del cual vamos a hablar hoy. Bienvenido, Gastón, a Citas de Radio. Soy Elisa. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Elisa? Muy bien. Muchas gracias por el llamado, todo muy bien. Y bueno, saludos a todos los que nos estén escuchando y a todo tu equipo. Bueno, la verdad, Gastón, que yo había conocido a Ficha Limpia porque me llegó una convocatoria a firmar una campaña que hoy me fijé que hay casi 376.000 personas que firmaron también. Contanos. Exacto. ¿Qué es lo que plantea? Es Iniciativa Ciudadana Ficha Limpia contra los corruptos en la Argentina. Contanos cómo surge este impulso y esta propuesta y en qué estamos. Bien, sí, es como comentaste, es una petición que se lanzó justamente hace 3 años, que es para pedir una condición que se agregue a las que ya existen para lo que son candidatos a cargos y empleos públicos. Sí, ahí se habla de cargos selectivos, es decir, los que se eligen por medio del voto, o cargos y empleos públicos para otro tipo de cargos, ¿sí? Dentro de lo que es el Estado. Uh-huh. Ya existen algunas condiciones, por ejemplo, personas que tienen un procesamiento por delitos que cometieron entre el 76 y el 83 y que en la época de la dictadura, es decir, graves violaciones a los derechos humanos, ya personas que están procesadas, es decir, que todavía no fueron condenadas, pero ya desde esa instancia se entiende de que no pueden presentarse a cargos electivos. Entonces, bueno, basándome en eso, que eso aplica desde el 2009, pensé, bueno, otros tipos de delitos que también están en la Constitución, ¿sí? Y el de la corrupción, ¿sí? Los delitos contra la administración pública es uno de ellos. Uh-huh. Después se pide por otro, cualquier tipo de delito doloso, es decir, ejemplo, no sé, contra el orden económico y financiero, contra la integridad sexual, contra las personas. Es decir, delitos donde hubo intención, ¿sí? Una conciencia de que se estaba cometiendo un daño, ¿sí? En la propiedad, en la persona, en la moral, en los bienes, etcétera, de cualquier persona, o en el caso de corrupción de todos los argentinos. Sí, entonces a partir de ahí se lancé esa petición, que el enlace para quienes se quieran sumar es change.decambio.org/ficha limpia. Y como bien dijiste, es una petición que ya tiene, es la petición de esta categoría, ¿no? De las más firmadas de Argentina. Y no solo eso, sino de la historia, ¿sí? de la ONG Change, que es donde los ciudadanos, los vecinos, podemos expresar cualquier tipo de manifestación, peticionar, ¿sí? Como tenemos nuestro derecho constitucional de peticionar ante las autoridades. Y bueno, en este caso para pedir que se agregue, esto va dirigido a los diputados y senadores nacionales, diputados y senadores en el caso que existan provinciales, y bueno, y para en algunas ciudades, para los que son quienes integran el Consejo Deliberante. Claro, todos los cargos en todos los niveles, digamos. Y en los 3 niveles, exacto. Perfecto. Sí, exacto. O sea, hace 3 años que lanzaste esta iniciativa y ya hay provincias que la han adoptado, ¿no? Chubut, Mendoza y ¿cuál más? Y es así. Sí, el tema, yo lo que hice en mi caso es haber creado la petición, y a partir de ahí, como bien lo mencionaste, esto se transformó en una iniciativa ciudadana, ¿sí? Yo en este caso estoy hablando en representación de miles y miles de personas, sí, que durante 3 años vienen difundiendo, ¿sí? A través de las redes sociales, personas que están en todos los lugares de Argentina. Así, ejemplo, yo siempre menciono, a modo de ejemplo, en Pehuajó está Andrea Yu, que impulsa la petición a nivel de provincia de Buenos Aires. Claro. Después tenemos en Mendoza, que ya, como bien explicaste, se logró el año pasado. Así es que ya este año empezó a aplicar, ¿sí? A modo de ejemplo, no sé, había una persona, en un partido político había una persona que estaba condenada por abuso sexual, y bueno, el Tribunal Electoral le notificó al partido político la situación, el partido político sacó a esa persona y lo reemplazó por otra persona que se considera con mejor idoneidad. Entonces, con este ejemplo lo que quiero desmitificar esto, es que a veces se cree que no sé, que va a ser el fin del mundo para algún partido político. No, es sencillo. Sí, de hecho, así como este abusador sexual, hubo otros casos de estafa y de personas que habían estafado,
sí, que estaban condenados, ¿no? Esto es importante aclararlo. Claro. No es que alguien fue y denunció, vamos a imaginar, no es que vos, María Elisa, me denunciás a mí y yo a partir de ahí, si tenía una aspiración a un cargo electivo, quedó digamos, al costado. No, tiene que haber una denuncia, después tiene que haber una imputación, después tiene que haber un procesamiento, tiene que haber un juicio y concluir con una condena. A partir de ese momento en adelante aplica la inhabilitación. Claro. Y en Chubut es lo mismo, ¿sí? La segunda provincia, y Salta, que es la tercera, que está hoy a la tarde, sí, ya se está debatiendo en Senado, porque bueno, es una situación que diputados aprueba, Senado rechaza, diputados vuelve a aprobar, y hoy Senado vuelve a tratarlo por segunda vez, que seguramente rechaza, y bueno, pasará a diputados para quienes ratificarán y se convertirá en ley, bueno, en el caso que ratifiquen, ¿no? Gastón, pero son las 3 provincias y después muchas ciudades. Claro, justo ahí cuando recién aclaraste algo que te iba a preguntar, que es que también en nuestro país lamentablemente hay bastante desconfianza en la justicia y a veces pasa que arman esta, entre comillas, carpetazos o que le arman causas falsas a la gente que se postula para cargos públicos. Entonces, ¿cómo hacían para evitar este tipo de cosas? Pero ahí lo aclaraste cuando dijiste que, o sea, porque una cosa es un carpetazo que alguien haga una denuncia, alguien le imputa, alguien lo procesa y después la justicia se expida, como que ahí creo que se están cubriendo en ese sentido con todas las partes del proceso, ¿no? Son muchos magistrados que intervienen, por eso, por ejemplo, en Chubut se pide, en Mendoza es a partir de la condena, en Chubut es la condena en segunda instancia. Okay. ¿Qué es esto de segunda instancia? Fue condenada la persona recurre, pide que lo revea un tribunal superior, y ese tribunal superior, que son, en el caso de ejemplo, no sé, de delitos contra la administración pública, son 3, si un tribunal oral federal, vamos de ejemplo, esto en la primera instancia, y en el caso de la Cámara, confirma la condena, y a partir de ahí, es decir, intervinieron muchas partes, pensemos que una denuncia, después le sigue una imputación o no, después viene toda la parte inicial y que terminará en un procesamiento o no, en muchos casos el procesamiento se apela y viene, ¿sí? se confirma o no, después viene el juicio, es decir, son muchas partes que intervienen, o sea que no queda librado a que una persona, ¿sí? Porque bien lo explicaste, es cierto, nuestro Poder Judicial no goza de la mayor credibilidad, ¿sí? Y esto acá no importa el color político, ¿sí? O el lado de la grieta, para decirlo de alguna forma, en que uno pueda situarse, porque los de un lado dicen no, es el Poder Judicial que no se favorece al del otro lado, y del otro lado la inversa. Entonces, y estos son medidas temporales, tampoco es que la persona queda inhabilitada de por vida. Entonces vamos a imaginar que una persona es condenada por, no sé, por haber violado a un menor, como han sucedido casos en el sur de nuestro país, o en el norte. ¿Sí? Muchos casos de políticos, intendentes, etcétera, etcétera, de abuso de menores. Bueno, una vez que llega la condena, bueno, la persona deberá cumplir con la pena, pongámosle 3, 4 años, el que sea. A partir de ahí, una vez que ya lo cumple, bueno, se recupera lo que es el derecho al sufragio pasivo, ¿sí? A ser elegido. Sí. ¿Sí? Esto es en sí, digamos, hay gente que no está de acuerdo, dice, no, una persona que es, no sé, un violador de menores, por ejemplo, no puede estar nunca más representando a la sociedad civil, a la ciudadanía, no sé, en un cargo. Bueno, nosotros lo que también hacemos es presentar para que se debata, ¿sí? El tema es que a nivel nacional, Congreso Nacional, no se debate. Desde el 2017 somos como el cangrejo, vamos para atrás, ¿sí? Entonces, el 2019 habíamos logrado llegar a recinto, no hubo quórum. Sí. El año pasado nada, este año Cava. menos que nada. Sí. Entonces, pero bueno, al menos que se debata, ¿sí? Ahí los legisladores decidirán si es una condena en primera instancia, si es una condena en segunda instancia y se asegura el doble conforme, sí, que es algo que aplica. Esto sí me gustaría aclarar algo, porque nosotros lo que estamos poniendo son condiciones que van en lo que es materia electoral y de partidos políticos. No pasa por tema de derecho penal. Sí, de hecho no hay ningún proyecto de estos de ficha limpia que modifiquen algo del Código Penal. Claro. Son modificaciones en Código Electoral y ley de partido orgánica de partidos políticos. Claro. Son otra, como dije, expliqué al inicio, otra condición. Entonces, después todo el resto, el debido proceso que va por la parte penal, no afecta en lo más mínimo. Claro. Sí, no, está bien. Es como pero para bueno, algunos plantear. dicen no.
Es como para plantear la idoneidad de los candidatos antes de que asuman. Ahora, dos preguntas, Claro. Gastón. Esto no es retroactivo, o sea, esto no afecta, por ejemplo, a alguien que ya esté en un cargo y que tenga una No, imputación por no. corrupción. No sería posible, no sería Claro, posible. está bien. No, porque eso sería, no, el tema es, una vez que, imaginémonos, vamos a poner a modo de ejemplo Mendoza. Mendoza aprobó el año pasado, reglamentó, y ya para estas elecciones, ¿sí? Cuando se te presentaban los precandidatos para las PASO, presentaban todos sus certificados de antecedentes penales. Y a partir de ahí, pero para estas elecciones, los que ya están en cargo, no podría aplicarle algo que ellos fueron elegidos, ejemplo, con una ley que no existía en ese entonces, ¿no? Entonces se aplica desde el momento digamos, de la sanción o de la promulgación en adelante, ¿no? Un Claro, poquito más, ¿no? claro. Pero hay algo que es importante también resaltar, porque nosotros todos los días o siempre hablamos de lo que es la igualdad, ¿sí? En las condiciones, lo dice la Constitución, ¿no? No es que lo dice uno, Sí. pero la igualdad en las condiciones, el artículo 16, la igualdad en las condiciones para el acceso al empleo y a cargos, ¿sí? Públicos. A cualquier persona, a cualquiera de nosotros, ¿sí? Si vamos a acceder a un empleo, nos piden un certificado de antecedentes penales. Si vamos a querer, ejemplo, no sé, trabajar en el Congreso, ¿sí? En alguna labor administrativa, tendremos que presentar nuestro certificado de antecedentes penales. ¿Queremos presentarnos para ser bomberos voluntarios de cualquier comunidad? Tenemos que presentar el certificado de antecedentes penales. ¿Queremos trabajar manejando un taxi? Tenemos que presentar nuestro certificado de antecedentes penales. Y así para cualquier empleo, sea público o privado. Claro, y los Entonces, públicos no. ¿cómo se entiende que a las personas que van a administrar los fondos públicos, ¿sí? O que van a legislar, tengan condiciones muchísimo menos Más estrictas que al laxas, ciudadano claro. común? Sí, tal cual. Entonces, a modo de ejemplo, en Salta había una persona que la destituyeron solamente con un procesamiento, no tenía ni siquiera condena. El Senado consideró de que se había robado plata de todos los ciudadanos de una localidad que es Aguaray, y ni siquiera con condena intervinieron en el municipio de Aguaray y lo corrieron. Porque dijeron, ¿cómo va a ser que una persona que ya hay pruebas con procesamiento, repito, ni siquiera tenía condena, como una persona que ya habría pruebas de que se había robado plata de los caños que iban a mejorar el nivel de vida de las personas de Salta, va a seguir en un cargo teniendo la posibilidad de seguir robando o ampararse en los fueros, ¿sí? Entonces, eso es lo que habría que pensar, ¿sí? ¿Cuáles son las condiciones que se le deben exigir a personas que van a administrar fondos públicos que son de todos los argentinos? Claro, ¿no? tal cual. Entonces, La última, en eso Gastón, es la esencia. la última pregunta, Sí. ¿qué argumentan cuando no aprueban, por ejemplo, un Senado que no aprueba esta ley? ¿Qué es lo que dicen cuando debaten y dicen no, Y no la aprobamos? es de manual. Mira, hay dos temas que son. Uno, que yo lo entiendo porque, bueno, fue lo que vos comentaste minutos atrás, que es el tema del descreimiento que hay del Poder Judicial. Sí, Eso sí, está bien. es algo que... Pero pensemos que, por ejemplo, para delitos de corrupción, por ejemplo, a partir de la condena firme, ¿sí? De la condena firme, ya quedan inhabilitados de por vida la pena accesoria para ejercer cargos públicos. Sí, Nosotros lo que hacemos es ir, en vez de esperar a la condena firme, que sería ya la última instancia, en muchos casos ya cuando llega a la Corte Suprema, por vía extraordinaria, antes. Entonces, eso ya existe. Nosotros lo que hacemos es marcar la inhabilitación una instancia antes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que dicen algunos? Vamos a poner los cosas. Uno dice, bueno, no creemos en la justicia. Pero la realidad es que hay casos donde llega la confirmación de la Corte Suprema y aún así tampoco se está conforme con una condena que ya fue confirmada por el superior, ¿no? Entonces dicen, no, pero ahí tampoco. Esa es una. La otra es que, bueno, eso que mencionaste, el tema de los carpetazos. Bueno, por eso es que no es con una denuncia, no es con un procesamiento, no es con nada de eso, sino muchísimo más adelante. claro. Otro es que se viola el principio de presunción de inocencia. Ese es el básico, ¿sí? El del manual básico. El principio de presunción de inocencia aplica en lo que es materia penal, que significa que la persona tiene que tener todas las garantías para que pueda realizar todo el proceso, etcétera. Nosotros lo que estamos diciendo es, en materia electoral y de partidos políticos, condiciones relacionadas con lo que es la idoneidad necesaria para acceder a cargos. Nada tiene que ver con esa vía penal. O sea que no es que, de hecho, ya con una condena,
y aún más con una condena confirmada, ¿sí? Ya no podemos estar hablando de que justamente de per se, si está condenado no significa que no es inocente. Claro. Distintos en procesamiento, ahí se podría debatir, porque uno podría decir, bueno, hay semiplena prueba de culpabilidad, pero todavía no. Ni siquiera tuvo la posibilidad de defenderse en juicio. Claro. Bueno, nosotros decimos después de todo ese proceso. Bueno, pero bienvenido sea a debatir estas cosas, ¿no? Me parece importantísimo que la sociedad que ya está alta de la corrupción, por lo menos tenga algún mecanismo, alguna herramienta para decir tal cual. Nos piden todos los antecedentes penales a todos para hacer todo, mínimo para los que nos van a dirigir, ¿no? Claro, y aparte, olvidemos por un minuto de la corrupción para dejar como un mensaje y acordémonos de todos los otros tipos de delitos. Tal vez no sea uno vive en Capital Federal, provincia de Buenos Aires tal vez no sea distinto, pero uno, digamos, yo en 3 años he ido tomando conocimiento de casos en provincias del norte, en provincias del sur, en lugares donde hay casos de políticos que abusaron de menores, ¿sí? Salta, de abuso de menores de nenitas de 13 años, ¿sí? De 13 años, algo que uno ya se le pone la piel de gallina cada vez que me lo acuerdo, ¿sí? Y lo mismo en determinadas provincias, violaciones, femicidios. Entonces, pensar, esas personas pueden acceder a determinados cargos, tener fueros y estar en situación privilegiada frente a la justicia de otras personas, ¿sí? De otros ciudadanos comunes, ¿sí? O de otra persona que abusó, vamos a poner un ejemplo siguiendo lo mismo. Entonces, no solamente delitos contra la administración pública, que tienen el amparo constitucional en el artículo 36, sino para cualquier tipo de estos delitos aberrantes. Totalmente, buenísimo. Muchísimas gracias, Gastón, por esta nota. La verdad que nos parece fundamental seguir difundiendo y bueno, invitamos a todos a que se sumen y firmen en change.org /ficha limpia. Lo vamos a difundir en nuestras redes. Y lo mismo en las redes, sí, bueno, que estamos en Twitter en @fichalimpia, en Instagram que administra Maite Basterra, que es de nuestra zona, de ahí de cerca de Pehuajó, que administra Instagram, y lo mismo en Facebook, Ficha Limpia Argentina, ¿sí? En cualquiera de esas redes, ahí estamos constantemente difundiendo y haciendo fuerza entre todos, para seguir avanzando, ya que no podemos en el Congreso Nacional, al menos ir de la parte de abajo, en las ciudades y en las provincias, para que sea tal la presión y algún día nuestros diputados nacionales y senadores nacionales se dignen al menos a debatir esta iniciativa ciudadana que es la más respaldada de Argentina. ¿Sí? Espectacular. Gracias, Gastón, por esta nota. No, por nada. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo para todos. Adiós. Bueno, y así pasaba Gastón Marra de Ficha Limpia, impulsor de esta iniciativa popular que pide a aquella gente que se va a candidatear para cargos públicos, tanto nacionales, provinciales como municipales, que no tenga un prontuario, que no esté condenado en ningún delito. Una iniciativa súper importante.